Escuchamos hablar de hormonas por todos lados y balance hormonal y regula tus hormonas y muchas veces no sabemos ni qué significa, ni qué es una hormona o qué hormona queremos balancear o qué está pasando. Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar de las 5 hormonas más importantes para nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro metabolismo, nuestra pérdida de grasa y qué significa realmente que estén en sincronía y que estén balanceadas. Hello, yo soy Pau. Bienvenidos a este siguiente capítulo de YouTube en donde vamos a hablar de las 5 hormonas más importantes para empezar como a mejorar nuestro metabolismo de raíz, las que más influyen e intervienen en todos los problemas que son comunes actualmente, que son la resistencia a la insulina, la ganancia de peso, la fatiga crónica, los antojos incontrolables por dulce, los cambios de humor, la imposibilidad para perder grasa de forma fácil, aunque estemos haciendo ejercicio y comiendo menos. ¿Y a qué nos referimos con este famoso balance hormonal y regula tus hormonas y nutrición para tus hormonas? Pero ¿qué hormonas, no? Entonces, primero, lo primero. ¿Qué es una hormona? Las hormonas son mensajeros. Así lo vamos a dejar. Son mensajeros químicos, cada una tiene su pequeña forma y su molécula. Están hechas de proteína, esto es muy importante. Todas las hormonas de nuestro cuerpo están hechas con proteína de la que nos comemos. Entonces, la primera falla muchas veces para poder producir suficientes hormonas es que ni siquiera nos estamos acabando nuestro requerimiento de proteína, pero ese es tema para otro video. Entonces están formadas de proteína y de otras cosas, ¿no? De zinc, de magnesio, de complejo B. Cada una tiene su estructura y se dedican a eso, a mandar mensajes, a mandar señales, a decirle a otro órgano que haga otra hormona o que ya la deje de hacer. Y ¿cómo se va regulando esto? Con lo que pasa en el ambiente. Como que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, desde cuánto estrés hay, cuánto sueño, cuánta agua tomamos, cuánta proteína nos comimos, cuántos minerales nos comimos, todo lo que está pasando es lo que va a hacer que nuestro cuerpo reaccione. ¿Para qué? Para mantenernos vivas. Esa es la ley siempre, o sea, el fin último de todo es que vivamos, que sobrevivamos. Entonces, con todas las señales del ambiente que nuestro cuerpo interpreta e integra, las señales de las hormonas empiezan a hacer su trabajo y algunas cosas tienen que subir, otras tienen que bajar, otras más o menos, y todo el santo día es una compartida de información entre hormonas súper importante. Son un montón de hormonas. Y tenemos varias partes de nuestro cuerpo que hacen hormonas. La mayoría se hacen aquí en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y nuestra cabeza le dice a otros órganos que hagan más hormonas, a nuestra tiroides o a nuestro hígado o a nuestro páncreas o a nuestros ovarios, a nuestra piel, a quien sea que haga más hormonas. Entonces, habiendo dicho eso, que las hormonas se dedican a mandar mensajes y señales, por eso es tan importante que estén en sincronía y que no una esté peleada con la otra y una no funcione y una esté muy bajita, porque ahí es donde todo se empieza a descuadrar. Y por eso los síntomas de los que hablé al principio son tan sistémicos y son como tan en cascada, porque si 2 o 3 hormonas empiezan a hacer mal su trabajo, se pierde la señal completa a todos los otros órganos y hormonas. Y al revés, por eso el tratamiento es integral y es sistémico y es de raíz, porque con hacer pequeños cambios en una u otra hormona, los cambios van siendo también en cascada, pero para bien, como un efecto dominó. Entonces, todo se puede ir desarreglando en conjunto o arreglando en conjunto porque actúan en esta sincronía. Ahora sí, empecemos con la hormona más importante que hay que regular y de la que seguro todos han escuchado, que es la insulina. Y esta resistencia a la insulina que está en todo México y que yo creo que ya todo el mundo escuchó el término o se siente identificado con el diagnóstico, hay que entenderlo desde el principio así. La insulina es una hormona, o sea, tal vez originalmente en cuanto les decíamos como nutrición hormonal pensaban como en hormonas de mujeres, ¿no? Como estrógenos, progesterona, ciclo menstrual, hormonas. Y no es solamente hormonas sexuales femeninas, la insulina es una hormona y es de las reinas hormonas, porque si empiezas a arreglar y a balancear la insulina, se van arreglando todas las hormonas. Quieres empezar con la insulina cuando quieres sincronizar a todos los demás mensajeros. ¿Qué pasa con la insulina? La secreta nuestro páncreas. Hasta ahí todo bien. Y cuando la secreta, cuando consumimos carbohidratos. También con la proteína hay algo de producción de insulina, pero la señal principal para que nuestro páncreas
tenga que producir insulina es que nosotros ingiramos carbohidratos. Nos comemos una tortilla, una manzana, una avena, un pan, un arroz, una quinoa, lo que sea. Nuestro cuerpo se da cuenta que eso es glucosa en sangre y le dice al páncreas que promueva la secreción de insulina, que produzca insulina, porque la insulina lo que va a hacer es meter este carbohidrato, esta glucosa a la célula, y la célula ya sabrá qué hace con ella, o sea, gastarla como fuente de energía idealmente, o si ya sobra energía, la va a guardar como grasa. Hay un efecto muy importante que quiero que comprendan de la insulina, que es que la insulina a todo le dice que crezca. Es una hormona que fomenta la construcción de cosas. Entonces, la insulina le puede decir a la grasa que crezca, también al músculo. El músculo es más lento o más difícil que se construya si no estamos comiendo carbohidratos, porque la insulina tiene un efecto muy positivo sobre construir músculo. Pero también le puede decir a un tumor que crezca, o a un tejido de endometrio, en el caso de endometriosis, que también crezca, o a un mioma que crezca, o sea, a todo le dice que crezca. ¿Cómo se sale de control esta señal? Con demasiada insulina en nuestra sangre. Si nosotros comemos una cantidad prudente de carbohidratos y nuestra insulina y nuestro páncreas funcionan perfectamente, produce la cantidad necesaria de insulina para que esos carbohidratos vayan a donde tienen que ir, y listo, la insulina vuelve a bajar a niveles normales. Pero una resistencia a la insulina hace que se produzca mucha más de la necesaria. ¿Por qué? Porque con la cantidad original ya no alcanza. Hay un problema en esa célula, no está queriendo guardar los carbohidratos, el azúcar se está quedando en sangre y la insulina se estresa y dice, ok, ¿por qué sigue toda la glucosa aquí en la sangre si la queremos en la célula? Y se produce más y más insulina. Y esa insulina también se queda en sangre, pero eso hay que medirla en análisis de laboratorio, pues. Y la insulina pues le va a decir a todos que crezcan y que se guarden, y es muy determinante esta insulina para decidir si la comida que comemos o se gasta como fuente de energía o a dónde se va y se acumula como grasa. Entonces, cuando está elevada de forma crónica, o sea, ya se quedó siempre alta en sangre, en una resistencia a la insulina, que se genera en unos primeros 3 meses o 6, hay personas que llevan 4 años con resistencia a la insulina mal controlada. Aunque no comas mucho más, es más fácil que todo lo que comas, no todo, pero mucho de lo que comas se vaya acumulando como grasa, y principalmente grasa abdominal. Signo súper importante de resistencia a la insulina. La grasa es aquí en la zona central, que para colmo es la peor y la que más nos enferma y la que origina muchas enfermedades crónicas, de las que en México la gente se está muriendo. Entonces, además es donde no la queremos, donde más interfiere, y esa grasa que está viva y que también secreta sus propias hormonas y moléculas, más le sigue metiendo el pie a la señal de la insulina. Entonces se vuelve una bola de nieve y un círculo vicioso que hay que romper, y hay que empezar a regular y fomentar que la insulina baje, que con poquita cantidad haga bien su trabajo, que con una cantidad chiquita de insulina nuestro cuerpo sea capaz de meter esa glucosa que nos comimos a la célula, y ya la célula vea cómo la utiliza como fuente de energía. Entonces, de nuevo, grábense esto: si quieren regular sus hormonas, tienen que empezar por la insulina. Y de aquí nos vamos a la segunda hormona, que también es súper reina del metabolismo, y esta sí actúa en un nivel completo y sistémico en todo nuestro cuerpo, que es la tiroides. Que su función principal y por la que más la conocen es porque es el acelerador de tu metabolismo. Y si ustedes aquí que me están escuchando tienen hipotiroidismo o conocen a alguien con hipotiroidismo, se habrán dado cuenta que justo la señal es toda a la baja, o sea, de que el metabolismo baje. Son personas que de entrada tienen más frío porque les cuesta trabajo producir suficiente energía y calor para estar como en este equilibrio, que por supuesto la pérdida de peso es otra cosa que suele ser súper lenta, donde también, aunque comamos poco, eso es más fácil que se acumule como grasa. Hay insomnio, o sea, empieza a haber un montón de cosas, fatiga crónica, por supuesto, o sea, todo va a la baja. Es tal cual como decirle a nuestro cuerpo que se ponga en modo avión. Entonces, ¿qué hace que esta tiroides empiece a fallar? No necesariamente a un hipotiroidismo, ni un hipotiroidismo autoinmune, que es el de Hashimoto, pero que empiece a bajar la producción de hormonas tiroideas, es demasiado estrés y demasiado déficit nutricional. Una vez más, estas hormonas sensan y viven para darse cuenta de lo que está pasando en nuestro ambiente.
Y sí, nuestro cuerpo todavía cree que vivimos en la era de hielo hace 1.000.000 de años, donde hay que sobrevivir de la sequía, de la era de hielo, de los depredadores. O sea, ese es el nivel de supervivencia en el que todavía está funcionando mucho de nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros le empezamos a dar señales a nuestro cuerpo de que no alcanza la comida, de que no alcanzan los nutrientes, de que hoy no llegó suficiente proteína y mañana no llegó suficiente zinc y hace 3 meses que no llega suficiente selenio y además hoy dormimos poco y además tuvimos que correr un montón y hacer cardio en ayunas porque tuvimos que correr de un oso y eso también nos bajó más nutrientes y nos bajó la glucosa en sangre y todas las señales son de escasez y de que no hay, pues va a ser lo correcto, que es guardar y ponerse en modo ahorro y en modo supervivencia y en modo, pues si estoy viendo que en el ambiente no hay comida, no hay agua, estamos súper estresados, no podemos descansar a gusto, no podemos tomar suficiente agua, no podemos ir bien al baño, el intestino no está absorbiendo bien, o sea, que todo se está cayendo, va a hacer todo lo posible por resguardarnos vivas y guardar energía. Por eso modo avión, modo supervivencia, modo ahorro, que son términos como que tendemos a utilizar mucho, y el cuerpo tan listo va a hacer todo lo posible por usar lo mínimo indispensable de energía para mantenernos vivas y tratar de ahorrar todo lo posible. ¿Para qué? Para justamente esas épocas o temporadas de más escasez. Entonces, nos está protegiendo de algo que además no está pasando, porque actualmente una solución muy sencilla es comer suficiente. O sea, ya no hay hambruna, ya no hay sequía, ya no hay era de hielo. No es algo que nosotras y las mujeres que están viendo este video vivan, ¿no? Como una escasez alimentaria importante que tenga que dañar nuestra nutrición. Entonces, es tan sencillo como empezar a comer suficiente de todos los grupos de alimentos, suplementar lo que sea que falte y todo eso le va a dar señales a nuestra tiroides de estamos bien, sí alcanza, aquí tienes toda la materia prima para hacer todas las funciones que quieras hacer, va, ¿no? Entonces, eso va a subir nuestro metabolismo, eso va a quitar el freno de mano, eso sí nos va a permitir perder peso, mandar señales de que la nutrición sí alcanza. Entonces, hipotiroidismo o deficiencia de hormonas tiroideas por exceso de estrés y por un déficit nutricional nada más va a hacer que todos estos esfuerzos sigan frustrándonos y al contrario, haciéndonos subir más en lugar de bajar. Tercera hormona súper importante que no es tan famosa, pero ya se está volviendo más famosa, el cortisol. Y ese cortisol es la famosa hormona del estrés, de este estado de alerta del que les acabo de platicar, de tengo que huir de alguna situación de peligro, fin, sea la que sea. El cortisol es el que entra, es obviamente indispensable para sobrevivir porque nos hace reaccionar, nos hace correr, nos hace querer salvaguardar nuestra vida, ¿no? En una situación realmente crítica como un sismo, como no sé, algún evento de verdad donde nuestra vida corra peligro. El cortisol es el que entra totalmente inconsciente, o sea, ni lo pensamos, y nos ayuda a tomar decisiones rápidas de huida o de pelea. Cualquiera de las dos cosas que necesitemos, pero nos hace reaccionar, nos hace correr, nos hace actuar, nos sube la frecuencia cardíaca, nos sube la respiración, o sea, es como quiero más sangre, quiero más glucosa, quiero más oxígeno, quiero todo para poder huir y salir de esta situación de peligro. Entonces es indispensable para la supervivencia y en su modo normal, cuando nos vamos despertando, ese cortisol sube para tenernos activas y alerta a empezar nuestro día. Algo que va mandando esa señal a nuestro cuerpo de que sube el cortisol es ver la luz del sol y nos debe tener como en suficiente estado de alerta para poder hacer nuestras actividades. ¿Qué pasa con el cortisol en exceso? Tampoco estamos así todo el tiempo huyendo, pero si está más arriba de lo normal, todo el día estamos estresadas, ya sea por cosas emocionales o también físicas, que es no comer, no tomar agua, no ir al baño, saltarnos tiempos de comida, hacer ejercicio en ayuno o no hacer nada de ejercicio. O sea, todos esos factores de no sabernos cuidar también nos empiezan a estresar. Y casi todas las mujeres que tienen este estilo de vida tan empresarial, ocupado, ¿no? Como familia o incluso mamás y además un buen trabajo o negocio propio o puestos gerenciales y además cumplir con la familia y las amigas y como todo este abanico de puestos con los que hay que cumplir, es muy fácil que ese cortisol siempre esté alto porque pues, siempre tenemos que estar dando algo a alguien más, siempre en alerta, siempre rindiendo, siempre cumpliendo. Y el problema de tener el cortisol alto todo el tiempo es que tal cual nos engorda, nos hace acumular grasa. También en la zona abdominal, de hecho en la zona abdominal justo abajito hasta es como un tipo de acumulación muy asociada al cortisol, que no baja tan fácil con ejercicio, que no baja aunque hagamos muchas rutinas de abdomen y que
produce que todo el tiempo haya exceso de glucosa en sangre por si hay que huir, que haya insomnio porque por si hay que huir pues no podemos dormir a gusto, y que esto propicia más resistencia a la insulina porque todo el tiempo es como queremos glucosa acá, pero en realidad no la gastamos. Entonces empieza a quedar en nuestra sangre, nuestra insulina ya no la puede bajar, y por eso también ambas cosas llevan tanto a una acumulación de grasa abdominal, y es por eso que el cortisol promueve más resistencia a la insulina. Entonces, todas estas estrategias que ya están tan de moda y que qué bueno, para bajar el cortisol, para disminuir el estado de alerta, para cambiar nuestro sistema nervioso de correr a calmarse, porque solo tiene como 2 turnos, digamos, ¿no? Como un apagador. O estoy en modo huida, alerta, pendiente, al tanto, ¿no? Como sin soltar por completo, o estoy en modo me puedo relajar. Y durante el día vamos cambiando, y es importante que nuestro sistema nervioso sea capaz de ir cambiando. Y ahorita me puedo relajar porque voy a dormir, ahorita me puedo relajar porque voy a comer, y la digestión no se activa si estamos en modo alerta, o sea, la sangre y muchas cosas se necesitan para correr, no para digerir. Entonces, reparación muscular también es el modo descanso en lugar del modo alerta, un montón de cosas. Entonces, es importante que nuestro cuerpo, pueda hacer estos cambios y que el cortisol se mantenga a niveles normales, si no, es otro gran freno de mano que, lejos de ayudarnos a perder peso o grasa o sentirnos mejor o descansar bien o quitar la fatiga, nos va a tener completamente drenadas. Es como si todo el tiempo estuviéramos en peligro de algo. Imagínense lo desgastante que es, eso es tal cual lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y después tenemos estrógeno y progesterona, que estas sí ya son meramente las hormonas sexuales femeninas, que es un tema porque, a pesar de que somos mujeres, probablemente lo vimos en secundaria, prepa, en clase de biología, y si después no se dedicaron a la salud, seguramente no están muy seguras de qué pasa, de cuál es cuál, de quién hace qué o de dónde salieron. Entonces, paso 1, salen de nuestros ovarios. Y tienen muchas cosas que ver. A grandes rasgos, el estrógeno nos ayuda a que se vaya propiciando esta ovulación, ¿no? Que madure el folículo que guarda el óvulo y el óvulo se pueda liberar, y también que se vaya creando y proliferando, pues, como este tejido de sangre que después es nuestra menstruación, pero este tejido de sangre por si hay un bebé y se implanta. Tiene efectos muy importantes para construir músculo, para nuestra concentración y creatividad, para estar más sociables. Le ayuda también mucho a la piel, o sea, sí se nota cuando hay más estrógenos que nuestra piel es más brillante, está más hidratada. Estado de ánimo principalmente. Y también favorece mucho que nuestros huesos sigan fuertes. Y luego están la progesterona, nada más la secretamos a partir de que ovulamos y hasta el día 21, que es el día que más progesterona hay, y de ahí solamente baja. La progesterona está para mantener y empezar a nutrir ese tejido que empezaron a construir los estrógenos por si sí llega un bebé. Entonces lo empieza a llenar de más vasos sanguíneos y lo llena de nutrientes para que si hay un bebé se va a empezar a crecer y crecer y crecer, y esas células se reproduzcan mucho. Estas hormonas y este balance de cuántas hay en una fase del mes y cuántas hay en otra tienen su equilibrio, tienen su ciclicidad, tienen que ver con cómo retenemos líquidos, cómo descansamos, cómo construimos músculo, cómo está nuestro estado de ánimo, si estamos más concentradas o más relajadas, o si estamos más, hasta como viendo más errores en todo, o más intolerantes o más creativas. O sea, hay mucho efecto a nivel del sistema nervioso y de estado de ánimo. Líquidos, digestión, o sea, influyen en todo nuestro cuerpo, y por eso es tan importante entender qué hacen, en qué fase y hasta dónde sus efectos son normales, y cuando hay exceso de progesterona o exceso de estrógenos, qué efectos se acumulan y se empeoran, pues, o se agudizan o se expanden, para entender qué pasa con cada una. Pero justo no es nada más que existan y que estén ahí produciéndose a través de nuestros ovarios, sino el equilibrio correcto de cada una. Y para esto también es importante que nuestro hígado, nuestro intestino y nuestra piel estén óptimos, porque después de esta primera fase en la que producimos muchos estrógenos, el exceso de estrógenos lo tenemos que eliminar. Si hay fallas en ese proceso de detox, tal cual, o de eliminación, se empiezan a acumular esos estrógenos y empieza a haber efectos importantes como dolor, como mucha irritabilidad, muchos cambios de humor, dolor menstrual, mucha acumulación de líquidos. O sea, nuestro cuerpo de verdad que todo lo debe tener en un balance importante. Y por último, que ya iban 5, pero vamos a hablar como de otra parejita, la leptina y la grelina. Estas hormonas que las hace nuestro cerebro y nuestro estómago son súper importantes en el proceso de digestión, porque una causa hambre y otra causa saciedad. Entonces,
nadie habla de ellas, nadie las mide, nadie es como te voy a sincronizar la leptina con la grelina, pero están todo el santo día subiendo y bajando porque todo el día comemos, estamos llenas, comemos, estamos llenas, comemos, estamos llenas. Independientemente de las cosas emocionales, donde no es una sensación física, pero por ejemplo, así como hay resistencia a la insulina, hay personas que pueden presentar resistencia a la leptina, nos da saciedad. Entonces, personas que tienen mucho problema para comer cantidades necesarias para ellos y prudentes y no se quedan satisfechos, necesitan comer mucho, es porque esa leptina como que ya no está haciendo su trabajo bien y necesita, sí, hay una resistencia, entonces necesitas más y más leptina para de verdad sentirte satisfecha. Y la grelina al revés, esa controla tu hambre, le va diciendo a tu cuerpo que ya es hora de comer según tus horarios de todos los días, desde ahí se va dando cuenta, según cuánta glucosa hay en sangre, si el estómago ya está vacío o si sigue distendido. Hay varias señales que fomentan que vayamos produciendo eso. Se producen en estómago y en intestino principalmente, dependiendo de cuánta comida haya, cuánto se absorbió, cuánto llegó, si ya nos toca comer, si ya gastamos mucho y otra vez necesitamos refill de energía. Así es como todo el día están una con la otra, subiendo y bajando, hambre, saciedad, y un desequilibrio va a causar más hambre y eso puede llevar además a obviamente una acumulación de grasa, a que nuestro cuerpo tenga que estar digiriendo y absorbiendo cosas todo el día y entonces no dormamos bien y entonces eso también lleva a más cortisol y a más resistencia a la insulina y así es como todas tienen que ver con todas. Entonces, ¿qué podemos hacer para entender justo que no trabajan solas y que trabajan en red? Es entender que el estilo de vida completo y saludable del que siempre platicamos, dormir bien, que nos dé el sol, tomar agua, comer a nuestras horas, que todos nuestros tiempos de comida estén similares en cuanto a nutrientes, o sea, todo ese estilo, bueno, una suplementación, bajarle a los ultraprocesados, bajarle a las pantallas, meditar, o sea, todo este combo de acciones para tener un cuerpo balanceado es lo que va a hacer que todas empiecen a sincronizarse, a producirse en su justa medida, a entender si suben, si bajan, ven la señal del otro y que puedan hacer su trabajo, pero no es generalmente arreglar una, o sea, si ya se desacomodó una, empezó a desacomodar y a jalar a otras. Entonces, el sistema completo es muy importante y es por eso que el trabajo que yo hago es con un enfoque completamente integral, evaluando todo lo que pasa y cómo una afecta a otras 5 y otras 3 afectan a otras 8, etc. ¿Qué más? Pues bueno, ¿por dónde empezar? De entrada, análisis de sangre son excelente idea. No podemos medir todas, pero sí podemos medir insulina siempre, que es algo que muchas veces no se pide. Nada más se mide glucosa y la glucosa no nos dice nada. Tenemos que saber cuánta insulina hay. Esa es la importante. Podemos medir, por supuesto, perfil tiroideo. Podemos medir las mujeres con un examen que se llama se llama perfil hormonal femenino y ese es el que mide las hormonas femeninas. No solo estrógenos y progesterona, son como otras 6. Y con eso podemos ir empezando a ver qué desajustes hay, con cuál empezamos. Es la que está más alterada, más desequilibrada, más desajustada, que probablemente es con la que valga más la pena empezar. Y sobre todo ver la raíz que llevó a que esa se desequilibrara tanto. Hay que entender qué hábitos y qué cosas del estilo de vida mandaron la señal de que esa hormona tenía que desajustarse para poder sobrevivir. Entonces, tómense análisis de sangre completo. Si tienen dudas, pregúntenle a su médico, vayan con una endocrinóloga, hagan los perfiles hormonales completos para que puedan empezar a ver por dónde se resuelve la situación. Pero bueno, eso es algo que de todas formas se ve con su especialista, pero me parece importante que sepan cuáles son las hormonas en las que más nos fijamos, cómo se mide, qué actúan, por qué desordenan tanto y cómo se pueden ir ordenando. Si quieren más información y más videos como déjenmelo saber aquí en los comentarios. Vamos a hacer una segunda parte con otras hormonas como la vitamina D, por ejemplo, que es una hormona también súper importante. Y bueno, mientras tanto, suscríbanse, denle like, compartan esto con esa persona que solamente dice como, no sé, me siento mal y siento que mis hormonas están desbalanceadas, para que entiendan un poquito qué está pasando en su cuerpo y cómo hay hábitos que en el afán de querernos sentir mejor y de perder grasa solo nos están llevando a enfermarnos más y a desequilibrarnos más. Si bien no tienen ahorita la respuesta completa, ni los laboratorios completos, ni lo saben interpretar, ni saben qué hacer con ellos, mucho menos si necesitan medicina o no, lo que sí pueden empezar a hacer es bajarle al estrés, dejar de abusar de un déficit calórico, buscar
una dieta súper alta en nutrientes para que su tiroides esté en santa paz, hacer todas las estrategias de baja resistencia a la insulina, como dejar el azúcar, dormir, construir músculo, o sea, sí pueden detener ese desorden que tienen con hábitos que no les están ayudando, como hacer demasiado ejercicio y comer muy poco. Y ya de ahí, pues bueno, no empeorar el problema e ir empezando a ver cómo trabajarlo. Así que, bueno, gracias por estar en este video, compártanlo y nos vemos la siguiente semana.